Bendiciones, el Señor le bendiga. Me llamo Marga, estoy trabajando en la iglesia Missio Dei en Almería, dentro del cuerpo ministerial de mujeres, y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo de compartir la palabra de Dios. Le doy gracias a su pastora, Vivi. Muchas gracias por esta oportunidad de acercarnos a pesar de las distancias. Bueno, estamos cerca a través de Yamilet. Muchas gracias por prestárnosla, por tenerla aquí con nosotros. Es de mucha bendición. Sigan apoyando su ministerio. Que el Señor siga haciendo a través de ella maravillas, la obra que el Señor está haciendo en estos lugares con su vida de bendición. Y bueno, para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Yo amo su país. A través de la vida de Yami tuve la oportunidad de poder conocer hace unos años el país. Amo gente de aquella zona, de la zona del Caribe. Y bueno, si Dios quiere y el Señor me lo permite, en agosto estaré por allí, por su país. Su país que es más que pura vida. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? ¿Sí? Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Señor, edificarnos juntas en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos unas, Señor, con tu preciosa presencia, Señor, y que en esta tarde podamos ser bendecidas por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que realmente podamos vivir, Señor, experimentando, Señor, lo sobrenatural tuyo en cada paso de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. El tema que su pastora me comentó que teníamos que compartir en esta tarde es un tema precioso, es un tema maravilloso. Dice lo sobrenatural de Dios. Pero yo le puse a esta enseñanza un título, y es un título que es extraído de un versículo, que es el versículo referente en esta enseñanza, y es sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y vamos a leer en otra traducción, en la traducción del lenguaje actual. Me gusta mucho esta traducción porque podemos tener una apertura de mente mucho más amplia de cómo Dios actúa en medio nuestro. Dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Amén. Gloria a Dios. Hermanas, nos ha tocado vivir tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos que están anunciados en la palabra de Dios y que sin lugar a duda necesitamos vivir con los pies en el suelo, pero con nuestro corazón en el cielo. Nosotros tenemos un Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Es un Dios que es omnipotente, es un Dios que es omnipresente, es un Dios que es omnisciente, es un Dios que es un Dios sobrenatural. Ahora bien, dice el diccionario que sobrenatural es aquello que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Y lo natural dice que es algo predecible, algo lógico o razonable, que puede ser explicado según las leyes de la naturaleza. Ahora bien, nosotras en este tiempo, más que nunca, necesitamos ser mujeres, ser esposas, ser madres, ser siervas de Dios que se mueven, que caminan en lo sobrenatural. ¿Para qué? Pues para tener una vida ferviente, para poder vencer frente a la presión que estamos sometidas en este mundo, para poder servir a Dios, para poder ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, para ser mujeres de influencia en nuestros hogares y allá donde Dios nos tiene.
Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y su reino es un reino de poder. Lo podemos ver desde el primer capítulo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Y en este tiempo de la gracia, lo vemos, ese reino sobrenatural, lo vemos a través de la vida, de la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender, estuvo explicándole, dándole instrucciones, directrices a los discípulos de que tenían que esperar la promesa, de que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, el cual les guiaría, les enseñaría a vivir en lo sobrenatural. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 1, 4 y 5, donde dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que permanecieron, los que fueron obedientes y estuvieron esperando la promesa con expectación, con emoción incluso, la promesa que el Señor le había dicho, unidos, orando, clamando, en ese aposento alto, fueron los que fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí entendieron lo sobrenatural de Dios. Y a partir de ahí empezaron a caminar, a predicar, a vivir en lo sobrenatural, porque ellos esperaban un reino de poder pero terrenal, un reino natural que los iba a sacar de ese dominio del imperio romano. Pero los pensamientos de Dios, pero sus caminos son más altos que los nuestros, hermanas, y recibieron un reino inconmovible y de poder. Amén. Y a mí me gustaría que viéramos en este tiempo que el Señor nos permite compartir, dos cositas, porque pueden haber más, pero dos cositas que necesitamos para poder vivir, para poder caminar en lo sobrenatural. Y la primera es que necesitamos una fe que trasciende. Una fe que trasciende es una fe que se extiende, una fe que actúa, una fe como la que Jesús habló en Mateo 17:20, que dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Necesitamos, hermanas, vivir en esta fe, desarrollarnos moviéndonos con esta fe. En la Biblia aparece únicamente una vez la historia de una mujer que no tiene nombre. La conocemos todos, es muy conocida, porque hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, seguimos hablando de ella. Y es la mujer del flujo de sangre, que por su fe, por la enseñanza que nos dejó, porque a pesar de sus circunstancias, a través de esa fe que tenía, la llevó a experimentar lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Vamos a leer en Marcos 5 del 33 al 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando hablamos de azote, estamos hablando de aflicción, de una aflicción profunda. Estamos hablando de calamidad. Y cuando hablamos de milagro, que es lo que esta mujer experimentó, estamos hablando de una intervención sobrenatural de Dios sobre algo o alguien, de manera que no tiene explicación bajo las leyes naturales. Esta mujer, todos lo sabemos, llevaba 12 años siendo azotada por esta enfermedad. Había gastado todo su dinero en médicos y en lo que no eran médicos.
Una mujer que seguro estaba sumamente enferma, porque era pérdida de sangre continua, débil, sin fuerzas. Una mujer desahuciada para la sociedad. Una mujer que era un desecho. Una mujer que según los judíos era, por las costumbres de ellos y su cultura, era inmunda, impura. Una mujer que la Biblia no lo dice, si tenía familia o no la tenía, pero si la tenía probablemente su familia la abandonó. Una mujer que no podía tocar nada, una mujer que no podía salir a la calle, una mujer rechazada, una mujer que seguramente tenía profundos problemas emocionales, seguramente estaba sumida en una depresión. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era judía, no pertenecía al pueblo de Dios, pero necesitaba un milagro. Quizás nosotras, en estos instantes o en otros momentos, hemos podido sufrir o estamos sufriendo, repito, algún azote. Estamos siendo azotadas en algún área de nuestra vida. Y como esta mujer hemos recurrido a todo, hemos gastado todo en el área de nuestra familia, en el área personal, en el área ministerial, en el área laboral, no sé en qué área podéis estar alguna azotada en este momento. Pero hermana, déjame decirte que cuando agotamos todos nuestros recursos, es cuando damos lugar, es cuando damos paso a que actúen los recursos del cielo. Amén. Así que esta mujer que no tiene nombre y que solo una vez la nombran en la Biblia, con lo único que tenía, porque no tenía nada, con lo único que tenía, que era su fe, trascendió mucho más allá de lo que su situación real vivía. Acercó, provocó lo sobrenatural de Dios sobre su vida. Si leéis todo el capítulo, dice que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús, que llegaba a su ciudad. Seguro que ella era conocedora de lo que Jesús estaba haciendo por otros lugares, que había milagros, que había señales. Y ella escuchó que llegó a su ciudad. Y ella decía, es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Jesús es la solución a mi problema. Jesús es la solución a mi vida. Y a Jesús lo seguían multitudes. Muchas veces eran expectantes, espectadores, para ver qué hacía Jesús hoy, qué milagro más sorprendente era el que Jesús hacía hoy. Pero esta mujer no tenía una fe que la llevaba a observar, tenía una fe que la llevaba a ser protagonista de lo que Jesús iba a hacer ese día. Ese día era ella la protagonista. Ese día ella iba a ser participante. Su fe la llevó a actuar. Y hermanas, ella tenía excusas para no poder ir. Ella tenía obstáculos para poder llegar a donde estaba Jesús. Ella seguramente es que no podía ni caminar. Incluso a lo mejor podía ir arrastrándose porque no tenía fuerzas. Esta mujer seguro que cuando la vieron ahí tapada, empezarían a insultarla, empezarían a maldecirla, empezarían a empujarla, le harían bloqueos para que no llegaran. Pero la fe de esta mujer iba mucho más allá de toda la oposición que tenía. Esta mujer estaba desesperada, hermanas, desesperada por llegar a la presencia del Señor y el toque de ella, del manto de Jesús. Como ella decía, si tan solo tocara el manto, yo seré sana. ¿Qué toque fue? ¿Cómo fue el toque de esta mujer? Porque a Jesús ahí le estaban tocando mucha gente, lo rodeaban multitudes. Pero el toque de esta mujer fue un toque con una fe que sobrepasa, una fe que arrebata lo sobrenatural en su vida. Cuando estamos en medio de esas situaciones, toquemos el corazón de Jesús.
Provoquemos con nuestra fe que Jesús haga ese milagro que necesitamos en nuestra vida. Desesperada por su presencia, tuvo ese encuentro maravilloso que le cambió la vida. Y dice que se postró y adoró al Señor cuando ella notó que fue sana, que el poder de Dios se derramó sobre su vida. ¿Quién me tocó que de mí salió poder? Toquemos al Señor como lo tocó esa mujer, para que su poder llegue hasta tu vida y hasta mi vida. Pero ella estaba convencida, ella lo estaba, que si llegaba a Jesús, iba a encontrar una respuesta sobrenatural a su vida, que Él era la solución a su problema, hermana. Pero en su mente, en su corazón, lo que ella tenía es que iba a ser sana. Tenía la seguridad que iba a ser sana. Pero como hemos leído al principio en Isaías, los pensamientos, los caminos de Dios, su forma de actuar, nada tiene que ver a como nosotros pensamos con nuestra mente finita. Y no solamente recibió el milagro de la sanidad, sino que Dios le cambió la vida, le dio una nueva identidad, la identidad de hija de Dios, porque el Señor le dijo, tu fe te ha hecho salva. Gloria a Dios. Los observadores, todos los que se guían y que a veces observan para ver qué pasa en este lugar, qué pasa en otro lugar, como aquel día con Jesús. La mayoría de veces los observadores no trascienden lo sobrenatural. Es necesario participar, es necesario actuar. Esto va a ser necesario si queremos provocar lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. A veces no solamente tenemos que orar, que está muy bien, hermanas. Tenemos que orar, claro que sí, pero también tenemos que actuar. Porque Dios hace una parte, pero tú y yo hacemos otra parte. Necesitamos actuar con nuestro corazón confiado en el Señor, que Él nos respalda. Y vamos a ver mucho más allá de lo que pensamos y de lo que creemos en nuestro corazón. La mayoría de esta gente regresaron a su casa con la curiosidad satisfecha, seguro, porque la mujer que estaba desahuciada, la impura, la inmunda, recibió la sanidad. ¡Wow! Se fueron sorprendidos con la curiosidad satisfecha. Pero esta mujer entró en su casa con un milagro, con ella, con 2 milagros con ella. Esta mujer entró con una nueva identidad, sana, restaurada y con una fe inconmovible y sobrenatural. Aleluya. Hermanas preciosas, queremos vivir, queremos caminar en lo sobrenatural. Necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos de las excusas, de las situaciones que nos rodean. Tenemos que levantarnos de los temores. Tenemos que levantarnos de los obstáculos. Si no podemos por arriba, vamos por abajo. Necesitamos movernos con una fe que trasciende. Amén. Y otra de las cosas que yo quería compartir en esta tarde, bueno, esta tarde aquí, no sé ustedes cuando lo reciban, si será por la mañana o por la tarde. Uno es que necesitamos para vivir en lo sobrenatural una fe que trasciende, que se extiende. Y también que necesitamos tener un corazón sin estructuras y expectante. Y cuando hablamos de un corazón sin estructuras, me estoy refiriendo a un corazón libre de razonamientos, libre que no esté ocupado por nada que impida que podamos ver lo poderoso que Dios tiene. La estructura de un edificio, en Costa Rica no hay tantos edificios grandes como hay en España, que también hay algunos, pero si alguna vez han visto, para edificar un edificio antes hay que hacer una estructura, es una base de hormigón y hierro y cosas, algo tremendo para que eso sea inamovible, que eso no puedan moverlo. Nuestro corazón tiene que estar libre para que sea movido por el poder de Dios. Amén. Vamos a leer en Hechos 16, 14.
Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor, escuchad ahora, hermanas, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. El Señor la movió a que su corazón estuviera expectante, abierto, apasionado por lo que Pablo le iba a compartir. Nosotros necesitamos tener ese corazón libre y expectante para ver lo sobrenatural de Dios. Para poder ver lo invisible para nosotros, pero que es visible para Dios. ¿Cuántas podríamos decir que seguimos viviendo nuestra vida cristiana expectantes, que seguimos asombrándonos por lo que Dios hace, que aún está esa capacidad de asombro? A veces estamos más ocupadas escribiendo la hoja de ruta de lo que Dios tiene que hacer en medio de la situación que estamos viviendo. Si, por ejemplo, hay escasez en mi hogar, estoy pensando de qué manera Dios me va a proveer. Si hay una situación laboral, estoy pensando qué empresario puede abrirme camino, abrir paso. Pero lo que Él va a hacer, hermana, siempre va a ser mucho más poderoso, mucho más grandioso de lo que tú y yo podamos pensar, planificar y albergar en nuestro corazón. Vamos a ver la resurrección de Lázaro. Todos conocemos la historia, igual que la de la mujer del flujo de sangre, pero con la palabra sencilla el Señor habla a nuestro corazón. Dice Juan, capítulo 11, del versículo 3 al 6. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el mismo lugar donde estaba. Marta, María y Lázaro, estos hermanos, eran amados por Jesús, eran sus amigos. Y ellas, Marta y María, que enviaron, que le dijeran, que informaran a Jesús de lo que le pasaba a Lázaro, de la enfermedad que tenía, ellas sabían, igual que la mujer del flujo de sangre, que la solución estaba en su amigo, que la solución estaba en Jesús. Ellas en su corazón tenían la seguridad de que Él lo podía sanar, de que Él lo podía hacer. Eso era lo que ellas pensaban y eso era lo que ellas tenían en su corazón. Y Jesús, cuando fue avisado, ya hemos leído, Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para ver la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más allí, incluso se fue a otro lugar. Ellas esperaban que Jesús llegara rápido, pero los pensamientos de Jesús, sus planes, eran mucho más poderosos, era mucho más grandioso lo que iba a hacer Jesús que lo que ellas habían razonado en su mente y en su corazón. Jesús iba a hacer una resurrección. Ellas pensaban en una sanidad, pero Jesús estaba pensando en una resurrección. Hermanas, sin muerte no hay resurrección. Queremos experimentar lo sobrenatural de Dios. Necesitamos entender que Dios es un Dios que rompe límites y que está por encima de las leyes naturales, de nuestras expectativas y pensamientos. Y Lázaro muere. Y dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Hermanas, ellas estaban esperando la respuesta del Señor, de su amigo, del que amaba a Lázaro. Y llegó 4 días después, ya Lázaro estaba muerto. Probablemente ellas no entendían nada, probablemente estaban frustradas, no tenían esperanza. Y vemos cómo Marta se levanta con una actitud de queja
en su corazón cuando salió al encuentro del Señor. Y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas en cambio María, que le dijo lo mismo cuando Jesús la llamó, su actitud fue diferente, fue una actitud de adoración, de reconocer delante de quién estaba. Y la palabra nos dice que se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanas, cuando no entendemos el obrar de Dios, cuando nuestro corazón no permanece fiel, expectante, libre, para ver lo que Dios va a hacer en momentos límites en nuestra vida, en momentos muy difíciles en nuestra vida. Tengamos cuidado porque nos puede pasar como Marta. Podemos levantarnos y reclamarle al Señor. Podemos incluso no llegar a abrazar el milagro. Y muchos llegan hasta apartarse del Señor. Necesitamos tener un corazón libre de argumentos, libre de razonamientos y expectantes por lo que Dios va a hacer. No limitemos el poder de Dios porque nosotros tenemos una mente finita. Entendamos que Dios está con nosotros, que su palabra se cumple. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él va a responder. Eso lo dice su palabra. Escrito está. Clama a mí, yo te responderé. Y ahí nos tenemos que afirmar y esperar lo poderoso que Dios va a hacer. En medio de la escasez, no esperes solamente el milagro, no esperes solamente el milagro económico de provisión. Dios puede hacer algo más maravilloso. Durante años nosotros estuvimos en una escasez tremenda. Mi marido no conocía a Dios, mi marido no era cristiano. Y durante 8 años Dios trabajó con su vida y yo clamaba por milagros de provisión y yo los vi esos milagros de provisión, pero nunca pensé que iba a haber el milagro de la transformación de su vida, de su corazón. Amén. En medio de la enfermedad, en medio de la espera, demos tiempo. Esperemos que Dios sobre, porque a veces los silencios son profundos, pero desde que Dios nos habla hasta que Él actúa, en ese tiempo permanezcamos, porque cuanto más cruda, cuanto más difícil está la situación, más grande, más poderoso, más excede de nuestro conocimiento lo que Dios va a hacer. No importa en qué área, hermana, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, necesitamos un corazón expectante por lo que Dios quiere hacer en medio de cada situación. Si queremos ver resurrecciones, vamos a tener que padecer muerte. Cuando la situación cada vez está más grave, esperar en la respuesta de Dios, que su respuesta va a ser más poderosa. En medio de la noche, hermana, esa noche oscura, seamos como María. Vayamos a sus pies, vayamos a sus pies. Ellas esperaban una sanidad en su corazón, en su mente, pero Jesús tenía algo más glorioso, más trascendente, y era impactar las vidas de todos los que llegaron a esa ciudad para consolar a María y a Marta. Dice que cuando Jesús hizo el milagro, dijo, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya por 4 días. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabiendo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, atados las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Aleluya. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanas, esas palabras, si crees verás la gloria de Dios. Pon tu nombre delante. Esas palabras son hoy para ti y para mí. En medio de la situación que estás viviendo, recuerda
que los pensamientos de Él, sus caminos, son mucho más altos que los tuyos y que los míos. Ellas esperaban una sanidad, pero Dios tenía algo mucho más poderoso, que era la resurrección de Lázaro. Necesitamos vivir, caminar en lo sobrenatural, como mujeres, como siervas de Dios, como madres, como hijas. Necesitamos tener una fe que provoque la gloria de Dios, que provoque lo sobrenatural. Necesitamos tener esa fe que trasciende y tener un corazón, hermanas, libre y expectante, emocionado, ansioso para ver lo que Dios va a hacer con nuestras vidas y para ver lo que Él va a hacer a través de nuestras vidas, tocando los corazones de aquellos que están alrededor nuestro. Así que, hermanas, hoy más que nunca debemos creer y esperar lo sobrenatural de Dios, desechando la derrota, el desánimo y el conformismo religioso. El Señor os bendiga mucho. Señor, gracias por esta palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Dios amado, siga haciendo, siga hablándonos, Señor. Oh Dios, queremos vivir, Dios amado, caminar en lo sobrenatural. Ayúdanos a tener esa fe que trasciende y a tener un corazón abierto, libre, expectante, para poder ver lo poderoso, lo grandioso que tú tienes, Señor. Y que a través de nuestra vida, del testimonio de nuestra vida, de que tenemos un Dios poderoso, otros puedan ser impactados, Señor, y podamos alcanzarlos para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga mucho.